El miedo hoy es al presente, porque el presente es la incertidumbre más pura, más brutal. Porque hay exclusión social, porque no hay trabajo, porque no hay proyectos comunitarios. Entonces cada uno hace el sálvese quien pueda, que es terrorífico si no tenés una familia que te contenga, un trabajo medianamente seguro. Es imposible la supervivencia. Claro, el futuro se proyecta en función de un presente muy hostil. Absolutamente. Quiero preguntarle, ¿están pensando, yo sé que estamos en pandemia y por supuesto, pero ¿están pensando en el regreso a alguna normalidad? Quiero decir, pasamos mucho tiempo en nuestras casas, en contención con nuestras familias y de repente... Quienes pudieron, ¿no? Porque muchos también la pasaron solos. Bueno, está bien, por supuesto, pero quiero decir, y ahora hay que volver a lo que el profesor Forte dice, es un mundo muy hostil, hay que volver al pluritrabajo, hay que volver a acomodarse a rutinas que son muy, pero muy exigentes y además habiendo padecido todo lo que ustedes cuentan. ¿Están pensando el modo en que se está regresando esa presencialidad? Lo que yo disiento contigo, Sí. en que se está regresando a una situación de pandemia como que nos tiran a los leones, digamos, ¿no? Bueno, como que yo nos daría un tiran a la mensaje más pandemia. positivo. Bueno, ahora En el mismo vuelvan. sentido, en el mismo Bueno, sentido. ahora vuelvan. Claro. Eso es lo tremendo del caso. Por eso lo pregunto, con Eso ese es lo tremendo del fundamento. caso, porque estamos totalmente recluidos en nuestra decisión individual sobre la pandemia. Pero, perdón, A ver, nos hacemos están lo que tirando... Yo más quiero o dar un menos mensaje más creemos que- positivo A ver, en Ricardo. lo siguiente. Por primera vez en nuestro país, todos los funcionarios, todos los partidos políticos tienen a la salud en la agenda. Y no es para declamar, sino para hacer acciones concretas, número uno. Número dos, la comunidad se dio cuenta de eso y fundamentalmente a través de la educación. Eso es lo que nos va a salvar. Y creo que la gente se da cuenta de eso y ustedes, los comunicadores, son los que tienen que dar el mensaje. A ver, doctor, La tengo importancia y la relevancia. tengo una duda. ¿Qué quiere decir que lo tienen en la agenda todos los políticos de todos los partidos? Todo el mundo, todos los partidos estuvieron hablando sobre el tema de la salud. Por y eso, pero hablando Pero no de del tenerlo en sistema de agenda. salud. Pero no del es sistema un de salud. momento de oportunidad Es para una oportunidad lo que exigirle. estás diciendo. Bueno, por eso digo. De todas Que maneras. le creo que- preguntemos ver, a los políticos nosotros. Está en la discusión o está en la agenda, Estos en todo programas caso, se han porque repetido. están sucediendo cosas y hay que hablar de esto porque suceden cosas, ¿no? Hay una cantidad enorme de muertos, hay una pandemia, hubo una No, cuarentena. pero perdón, y demás. en la agenda Entonces, se discute, Diego, la gestión. No se está discutiendo el sistema de salud, que es lo que se debería discutir. No, yo siento, digamos, que esté en la agenda. A mí me parece que se habla, y una cosa es que se hable y otra cosa Pero es el que esté en la doctor agenda. Ricardo lo que está diciendo es que tenemos nosotros que estamos poniendo. aprovechar la oportunidad para Por eso, preguntar. Este espacio. No, yo lo que digo, usted dijo... a La ver si me agenda equivoco. la hacemos nosotros. Usted Usted dijo lo que sabe eso. está en la agenda de los políticos, de todos los partidos. Yo disiento en eso, yo creo que no está en la agenda de todos los partidos. Que todos hablan. Termina la pandemia y yo no sé si aparece en la agenda. Sí, hablan desde Quiero el decir, eslogan, ¿no? a ver, lo bajo al llano. Tenemos muchos médicos protestando por la situación de salud, por el sistema de salud, por los salarios, por la infraestructura. A mí me da la sensación que no hay respuesta para eso. De hecho, Infectólogos pidiendo que los al principio reconozcan. iba a haber un bono, que al principio iba a haber un bono, supuestamente, para tratar de respaldar la acción en medio de una pandemia que se demoró, que no era suficiente. A mí me da la sensación que viene lento eso, y no tengo tan claro que esté en la agenda. Pero yo lo que veo con claridad, que nunca pasó antes, yo me recibí en el año 1983. Nunca se habló como ahora del tema salud. Ni nunca se puso sobre Eso es ribetes cierto. esta El cuestión. tema ¿Qué es se cómo habló? se Sí. habla, Que se qué haya se hablado. habla En y todos los quién programas se habla. habla. Y la comunidad sabe que es así. Entonces, yo por eso digo, es un momento distinto de la historia, al menos que yo he vivido, donde se habla mucho tiempo, durante muchos programas, durante más de un año, sobre el tema salud. Ahora, Ahora, tengo un algo que perdón, quería tengo un agregar, planteo sí. por lo que dijo Miguel de que nos tiran a la pandemia, ¿no? Que yo más que nos tiran creo que de alguna manera nos arrojamos nosotros, y digo, porque Alberto Fernández tuvo que ceder cuando él no quería volver a la presencialidad y demás, empujado un poco por la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero hoy yo pasé por la esquina de un colegio secundario con chicos que obviamente no están vacunados porque son menores de 18 años, estaban todos amontonados y sin barbijo. Digo, no es que ahora ya no nos importa o no tenemos miedo o estuvimos tanto encerrados y tan angustiados que ahora es un laissez-faire. Lo que, digamos, quería decir, y vos te adelantaste un poco más que yo. Y no leí su Pero libro. no, yo creo que hay una muy baja percepción social de la amenaza pandemia. Hay una baja percepción social de lo que estamos negación, viviendo. porque a veces necesitamos negar, Miguel. por eso que los políticos les es antipático plantear la pandemia a las personas. Por eso que en realidad cuando el partido gobernante empezó a aflojar, es porque el PRO le estaba marcando la agenda y terminó yendo a la cola del PRO.
olvidó las filminas al comienzo. De todas del maneras, comienzo. particularmente los adolescentes, hay dos temas ahí. Uno es que tienen menor percepción del riesgo. Eso pasa con todo. Por eso también tienen más accidentes Claro. los chicos. Eso es número uno. Y número dos, claramente hay una fatiga. Entonces los chicos no se encontraban durante más de un año. No Cuando se tuvieron encuentran, clases, Sí, bueno, Claro, o eso sea. Entonces se nosotros encuentra, lo medimos, es- pudimos medir y los porcentajes que van creciendo justamente son de cansancio, de desgano y la necesidad de certidumbres, de certezas. Entonces, la posibilidad de pensar en lo que se llama a veces una nueva normalidad o un regreso, de alguna manera entusiasma, pero yo creo que no se puede pensar en normalidad o de una vuelta a algo que pasó. Absolutamente. Porque esta crisis sanitaria se cruza por primera vez con esta revolución digital, con este desarrollo de la tecnología, nos encuentra en este momento de globalización donde vimos todas las noticias, donde vimos los muertos apilados, donde todo eso generó tanta angustia y donde van cambiando también las fuentes de riqueza, las habilidades requeridas, las formas de trabajo, las formas de educación. Todas las industrias y todos los trabajos se empiezan a reorganizar y a repensarse, incluso la urbanización, los hogares, lo que decíamos recién de las brechas, el acceso a la educación, a la vivienda, al trabajo. Entonces, ¿cuál sería la normalidad? ¿Antes de la pandemia, antes de Internet, antes de...? Es una... Ahora, todo esto que vos revolución estás diciendo acelerada. claramente nos angustia a la mayoría. No solamente la Argentina, todo el mundo te angustia Por vivir en la supuesto, por incertidumbre y supuesto. hacerte Generalmente cargo de las la pestes incertidumbre. son puntos de inflexión en la historia, ¿no? Es decir, Claro, bueno, por las pestes supuesto. De modifican. todas no es- maneras, no es Argentina, el claro. ser humano tiene una gran capacidad adaptativa. Eso sí. Entonces, no es la peor crisis de la historia de la humanidad. Esta pandemia, en otro momento, hubiera matado 1/3 de la población del mundo. Entonces, pensemos que, si bien la envergadura de una muerte es tremenda para el que la padeció, la realidad es que la humanidad logró adaptarse a través del conocimiento y en el futuro... Pero a es través- traumático, por lo Digamos, menos yo en que nací en realidad, democracia por es lo más supuesto. Algo por traumático decirlo, que viví por hasta completar ahora. la frase del Por doctor, supuesto. cada sociedad tiene la peste que se merece, ¿no? Porque esta peste tiene una capacidad de circulación tan fuerte como la información. Vos Bueno, fíjate que hay que destacar el si trabajo- fuese una sociedad que se manejara por las cartas, estaríamos todos muertos. Hay digamos. que destacar el trabajo de la ciencia, sin dudas. Sí. Quiero hablar de otra peste, que tiene que ver un poquito con el tema de salud mental. Esta. Ah, ¿Cuánto nos influye esto en el insomnio? Muchísimo. Por eso es la recomendación que damos. Cuando Sí. viene un paciente a consultarme Una hora antes, ¿no? por el Apagarlo. tema del insomnio, lo primero que hacemos es no dar la pastillita, Apagarlo una hora antes. sino higiene del sueño. A ver, ¿cómo la es higiene eso? del sueño es, ¿Cuáles son los tips? por Por ejemplo, favor. a esta hora la mayoría deberían estar durmiendo. No. no, Tiene pará. razón No, el doctor. después de Fuego De Amigo. los míos, de los No, míos. doctor, después de Fuego Amigo. Después fue amigo. Sí, es tarde, ya tiene razón, doctor. Tiene Después, razón. no ver tanto tiempo la televisión. Después ni de ver las Fuego Amigo. noticias. ¿Cuánto es tanto Elegir tiempo? un programa, Fuego ¿Cuán- Amigo, nada más, por día. ¿Cuánto Bien. es tiempo? 1 hora por día. Y después el tema de esto, el problema es que se usa para trabajar, y ahí tiene que ver un poco también con la esclavitud del trabajo. ¿Y cómo hacemos? Y hay Porque que poner tenés todo ahí, tiempo. Yo lo familia, que- amigo, no hay trabajo, forma. tenés A ver, todo ahí. Yo Vamos lo a que decir una cosita. Esto no es un teléfono, ¿no? Es un teléfono, es el una mail, computadora, es el es despertador, es todo. El despertador también, Es claro. muy difícil, ¿no? Es la Separarse forma de de eso. pago. Si ustedes se acuerdan, ustedes son mucho más jóvenes, cuando sale el BlackBerry era eso. No tanto, Era doctor. la Tuve. piedra que lo sujetaba al esclavo. Y en realidad los que usaban BlackBerry era la gente que estaba esclavizada con el trabajo. Exactamente. En realidad, nadie más. Hoy se popularizó. El smartphone es el BlackBerry. Y El- volviendo a lo que vos decís de qué haces con los pacientes, ¿qué le recomiendan a una persona que sufre insomnio, que higiene somos del casi sueño todos? es eso. Sí. Es alimentarse bien, Sí. hacer ejercicio, Absolutamente. tratar de no consumir alcohol ni café. ¿Alcohol no? Alcohol Una lo copa menos de posible. vino no La ayuda. gente cree que el alcohol Cata empieza te a pedir ayuda a rebaja. dormir. Tata, no es un tratamiento No, pero personal. la este. copa de vino, Empieza a algunos pedir dicen que te rebaja. Una copa de ayuda. vino puede ser, una copa, así. Una copita así puede ser, con la cena. No, pero es importante, hay gente que cree que el alcohol favorece el sueño y en realidad altera la arquitectura del sueño. Pero, Exactamente. doctor, ¿y el home office? Digo, más el aparatito, ¿es lo peor que hay Y o sí, no? conviene que la gente salga, o al menos si tiene que hacer home office, tiene que tener sus rutinas de actividad física. Claro. El sedentarismo es otra clave en Bueno, la ansiedad, en la depresión y en el insomnio. Está bien lo que dice, porque yo decía esto, ¿no? Me parece que algo que altera la rutina es esto, porque esto nos tiene conectados las 24 horas. O sea, Hay que la rutina es apagarlo. para todo.
No en la mesita de luz. No, no. Estamos haciendo catarsis de los Lejos. periodistas. Hay que apagarlo. Lejos de la mesa de En luz. que realidad pagarlo. lo que vos estás diciendo lo dijo Marx hace mucho tiempo. El fetichismo de la mercancía. Nosotros creemos que los objetos son reales y son construcciones los objetos. Vos decís, la culpa tiene el celular. No, la culpa tiene todo el andamiaje que te hace ir a comprar el celular último. Digamos. ¿El sexo ayuda? El fetichismo de la mercancía de Cada Carlos Marx. uno- El El sexo es el ayuda. mejor hipnótico que hay. Ah, sí. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, yo lo estaba Porque aplaudiendo a produce Caruso otra un vez. estallido de neurotransmisores, por decirlo de alguna manera simple, y favorece el sueño. Relaja. O sea, el sexo justo antes de dormirse. Es ideal. Es lo que recomiendo. Deberíamos cerrar acá, Ese ¿no? tratamiento. Deberíamos cerrar acá. No, está muy bien, está buenísimo eso, porque a veces nos olvidamos, ¿viste? Empezás a hacer tu automedicación de cómo dormir. Yo creía que del sexo. No. Ok. Yo Tranquilo, tengo otra yo- pregunta por el lado optimista para salir de este entuerto. También no hay un lado positivo del el encierro, el que tiene una familia o el que tiene una buena familia y que no sufre violencia intrafamiliar, todo eso. Digo, el otro día escuchaba a un especialista que decía, la familia volvió a cocinar, a comer juntos, los chicos a cocinar con los padres. Digo, ¿no hay igualmente una vuelta a saquémonos de encima todo eso que el capitalismo nos dice que necesitamos cuando no son todos... Eso ha ocurrido, pero en menor medida, pero lo que decís es muy cierto. Tengo un amigo, Martín, que hace mucho tiempo, cuando empezó esto, te diría que en abril, mayo, me decía, yo me reencontré con mi familia, con mi mujer, y pude tener tiempos que antes no tenía. Pero eso lamentablemente ocurre en personas que están más evolucionadas, que tienen más capacidad adaptativa y que tienen comodidades. Claro. Hay un Porque tema del una tiempo. persona que vive en una, Claro, en hace una nada. casilla, Hay distintas 6 personas, realidades. Claro, Las y no tenés para revoluciones- comer, qué y no felicidad. Las puede- revoluciones del futuro son por la posesión del tiempo. Eso. Bueno, quería, ¿Eh? me dio un Por pie, la posesión del tiempo. me dio un pie importante. Que el tiempo ¿no? tuyo y no del otro. Voy a, hacer digamos. Claro. voy a volver al teléfono, ¿no? El WhatsApp incorporó hace un tiempo atrás la posibilidad de Quiere escuchar los tirar el mensajes de teléfono, audios Schulman. a la doble de la velocidad, ¿no? Más rápido para perder menos tiempo. Esto es parte de la locura, me imagino yo, ¿no? Todo rápido, todo cortito, todo ya. Para nosotros Bueno, y para los chicos. Yo Esa no- es una de las demandas que le hacemos a la tecnología y que también nos las hacemos a nosotros mismos y a quienes tenemos alrededor. La inmediatez, la respuesta inmediata, el ahorro del tiempo, pero ese tiempo que nos ahorramos con todo lo que podemos de alguna manera agilizar con la tecnología, lo estamos usando en tratar de ser más productivos. Entonces eso también genera ansiedad entre quienes están trabajando más horas, porque el tiempo que se tardaba en trasladarse no se está usando en hacer actividad física o en... o un poco de ocio, ni más ni menos, ¿no? no, No se existe está más. usando, Hay que ocupar el tiempo. Pero por supuesto que, como decíamos, también hay distintas realidades. Esto, quienes tuvieron la suerte de poder virtualizar sus trabajos, de poder seguir en el, digamos, tener incluidos trabajo. en el empleo, claro. Lo que decían, por ejemplo, de las rutinas en los hogares, sí, al principio nosotros lo medimos también, por ejemplo, el boom de la máquina para hacer pan o para cocinar en casa. Fue al principio de la pandemia un momento también de reunión familiar en los hogares donde las necesidades primarias y básicas están satisfechas. Pero muchos otros hogares, que creo que alguien lo comentó también, donde tuvieron que convivir durante más tiempo distintas generaciones en situaciones habitacionales que no tan cómodas, sin tener tal vez ese acceso a la tecnología necesario para poder seguir con sus actividades, para poder seguir con la educación, esos momentos no fueron tan idílicos No, ni como, mucho menos. Y quiero agregar fueron en otros segmentos. un ¿no? concepto, nos quedan 5 minutos, pero estamos hablando mucho de familias y quiero incorporar el concepto de soledad, digamos, de las personas que se tuvieron que aislar por alguna razón, por ejemplo, por ser población de riesgo, y no viven con nadie, no tienen tanta gente en su entorno, me imagino que eso es más difícil también en Ahí el una impacto pandemia. fue muy fuerte Sí. en dos cosas. Por un lado, el aumento del deterioro cognitivo en las personas de edad por dificultades justamente con el estímulo que se genera a través solamente de la salida. Y por otro lado, el tema estado físico, porque un chico se recupera rápido, una persona de edad no. Y la gente se encerró, no salió, perdió masa muscular. La pérdida de masa muscular en una persona mayor tiene una implicancia mucho más complicada y de recuperación mucho más difícil. Así que ahí fue bravo
y tiene consecuencias y se mantiene, porque además no nos olvidemos que la gente dejó de atender dolencias crónicas. Sí, claro. Y justamente la gente mayor es la que más problemas tiene de hipertensión, diabetes, distintos tipos de problemas metabólicos, y esa gente encima empeoró su salud. No, Conozco muchos casos, yo no sé si es un tema, digamos, de gente que conozco yo o es un tema universal, de ataques de pánico, de mucha gente que estuvo mucho tiempo, por supuesto, encerrada en el marco de la cuarentena y que el hecho de tener que volver a salir para volver al trabajo le generó ataques de pánico. ¿Esto está constatado? ¿Es así? Sí, tal cual. En realidad porque el mundo afuera tampoco es tan bonito, Claro. ¿no? La gente, ¿A dónde salís? Además, lo que decíamos, el gran poder de adaptación, ¿no? Porque toda la docencia universitaria de la noche a la mañana empezamos a dar clases virtuales con las máquinas que teníamos a mano, ¿no? Ahora, ¿cómo puede hacer alguien que sin tiene estar miedo? Porque preparados yo por la también conozco mucha teledocencia. gente que tiene miedo, Bueno, que sí. cumplió su cuarentena. Como le decíamos, la dijeron. gente, naturalmente, las personas tienden a adaptarse y a resolverlo. Hay un grupo más vulnerable Claro. que requiere algún tipo de orientación profesional. Entonces, Profesional, psiquiátrica, por psiquiatría o psicología. Muchas cosas se resuelven, ojo, cuando hablamos de eso, también está el prejuicio esto que hablamos de la medicación. La mayoría de las cuestiones de esta índole se resuelven con una buena psicoterapia de corte cognitivo-conductual. En poco tiempo se resuelve. O sexo, ¿no? No requiere otra cosa. O sexo. No, Lo el habíamos sexo dicho. es para Está dormir. vendiendo- Ah, no va para Está todo. vendiendo sexo para todo, cognitiva, ¿no? para dormir. Yo soy hincha del Mala mía. psicoanálisis, digamos, de todas Mala mía. maneras, ¿no? En interna grave. Está bien, Caruso incorporó la solución del insomnio. Sí, así pero que- no para todo. No, 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 Está no, bien. para todo, Malinterpreté, ¿eh? malinterpreté, mil disculpas. No es para No, y el todo. ¿Por qué ASPO, para además, todos no? si no tenías pareja, No, porque no es para todo. No es para ¿Por todo, qué el doctor. sexo no? El autosexo también, ¿cómo no? El sexo con uno El mismo. sexo es la manera que cada persona expresa mejor su capacidad divinal. Eso dejamos Sí. así abierto Claro. a que cada uno lo tome Pero en como le estos parezca. tiempos uno pone la libido en el trabajo, ¿no? También. Bueno, Pero también. aparte a veces porque se pasa. pierden un poco fronteras, ¿no? Cuando uno va a trabajar a otro lugar, a otro espacio que es el domicilio, tenés como un horario de trabajo que cumplís, volvés a tu casa y tenés actividades de tu casa, hogareñas. se Hay un Hoy- orden. Sí, Hoy hay eso hitos no que ocurre te marcan más. la terminación Eso de hoy una no ocurre actividad y el más. comienzo de otra, otro cambio de energía, y que durante el aislamiento no ocurría, era todo un continuado. Entonces, tener de repente la energía disponible para, bueno, ahora voy a ir a hacer actividad. No necesariamente era tan fácil, no solamente disponer del tiempo, sino de la energía necesaria para Pero es organizarte, lo que dijo cortar el con una doctor, actividad y ¿no? El otra. tema de organizarse, ¿no? De tener una rutina, que eso me parece que también ayuda y Es un colabora. buen tip. Es un El buen tip. tema es que cuando empezó la pandemia, todos estábamos pensando que íbamos a frenar. Viste, Walter Benjamin dice, hay un momento que la revolución quiere decir tirar del freno de emergencia del tren. No paramos. Seguimos como si nada, con la misma velocidad y el vértigo de antes de la pandemia. Y No, somos más no aprendimos productivos. más. Pero somos Porque más no- productivos hoy. No, es por tremendo. eso- El capitalismo nos adoctrinó de una manera, La autoexplotación. la Pero digo, somos autoexplotación, más a tal productivos punto hoy. que se vota a favor de la reforma laboral. Es maravilloso Bueno, pero por lo eso que ha me- logrado por eso me preocupaba- la autoexplotación, ¿no? Por eso me preocupaba un poquito cuando discutimos si está en la agenda de los políticos o no. Me parece que la coyuntura obligó a que todos charlemos este tema, que los científicos estén nuevamente en la cresta de la ola y hablemos de ellos. Pero me da la sensación que en la medida que va bajando la curva de contagios, empiezan a salir de la agenda los científicos, los médicos, un los problema. profesionales. Y Porque es un al ser problema. endémico- Es un problema porque no nos damos cuenta de la importancia que tienen en la organización de un país, en la solución de los problemas, como lo vimos en estos últimos tiempos, ¿no? A una Absolutamente. velocidad meteórica, aparecieron las vacunas y la curva de contagios en la Argentina y en el resto del mundo empezó a bajar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. No vamos al sexo entonces, ¿no? Nos vamos a un corte. No. Schurman, ¿qué? No nosotros dos, el programa, digo. Ah, no para mí, pero sexo para todos, ¿o no, doctor? Sexo para todos y Sexo todas. para todos Yo y para conozco todas, un- porque un además el sexo productor- no necesariamente tiene que haber un otro, Schurman. Conozco un productor ejecutivo que está durmiendo muy mal. Muy mal. Bueno, gracias, a están todos. buenísimos los consejos que nos dio el doctor, todo lo que, las miradas que trajeron acá a Fuego Amigo, porque también nos dan herramientas para tratar de nuestro presente vivir un poquito mejor, por lo menos mirar cómo estamos viviendo, ¿no? Sí, gracias por esta mirada multidisciplinaria que nos Sí, ayuda a pensar un re poquito interesante. lo que estamos atravesando en medio de la pandemia con temas de salud mental, que es un tema bastante sensible. Gracias a los tres. No, a ustedes. Gracias. Gracias. Vamos- Seguiremos charlando de sí, esto, claro. Schurman, ¿eh?